Dios les bendiga y les guarde, mis amados hermanos. Es un gustazo, una alegría saludarlos hoy, miércoles 1 de noviembre. Estamos en la serie Esperanza Viva. Este es el día 30 y se titula Amor sin chismes. Amor sin chismes. Estamos comenzando un nuevo mes, como dicen por ahí. Noviembre, sorpréndenos. Y bueno, continuamos en esta serie. Yo espero que la palabra de Dios efectivamente nos sorprenda, porque la palabra de Dios todos los días tiene algo hermoso que decirnos a nuestra vida. Y yo espero que todos valoremos muchísimo eso, que Dios tiene algo cada día para decirnos. Y no debe pasar un solo día, no debe pasar un solo día sin que nos alimentemos de la palabra de Dios. Porque no pasa un día sin que comas, ¿no? ¿A poco un día se te olvida comer? Ay, hoy se me olvidó comer, desayunar, lonchear, cenar. No. ¿A poco se te olvida respirar algún día? Ay, se me olvidó respirar. Te mueres si no comes, te mueres si no tomas agua, te mueres si no respiras. No se te olvida. Bueno, ¿qué crees? Es más importante el alimento espiritual. Es el aire que respiramos, es la comida que nos nutre, que nos mantiene vivos, la palabra de Dios, espiritualmente hablando. Que todos los días escuchemos su palabra. El devocional de hoy se titula Amor sin chismes. Vamos a leer 1 de Pedro 4 del 7 al 9 y veamos qué tiene la palabra de Dios para alimentarnos, para sostenernos vivos el día de hoy. Gracias, Padre Santo, por este día. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra como siempre lo haces, Señor. Nútrenos, llénanos, sácianos con tu maravilloso poder, gracia hermosa. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador, oramos. Amén. Amén, amados. Vamos a 1 de Pedro 4, del 7 al 9, dice así la palabra de Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Por eso se llama este devocional Amor sin chismes, porque dice el apóstol Pedro, hospédense los unos a los otros, pero sin murmuraciones. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro aquí, porque habla de varias cosas. La verdad es que son 3 versículos, simplemente 3 versículos, una parte muy pequeñita, pero habla de muchas cosas. Y recuerden de lo que nos estaba hablando ayer el apóstol Pedro, que seamos diferentes, que los cristianos vivimos diferente, incluso si eso nos genera que nos persigan, que se burlen de nosotros, que nos miren para abajo, que nos tachen de ridículos, fanáticos, aleluyos, lo que sea. Somos diferentes. E incluso si se llega a hacer violencia en contra de nosotros por ser cristianos. Bueno, incluso en aquella época podían morir los cristianos. Escucha muy bien esto, porque de pronto hoy se burlan de nosotros, nos dicen algo, ay, son muy malos. En aquella época los mataban. Los aventaban al circo romano para ser devorados por las bestias, los quemaban y los cristianos permanecían fieles, firmes en su fe en Cristo Jesús. Y dice el apóstol Pedro, pero tranquilos, porque incluso si llega a pasar lo peor, en Cristo Jesús hay vida eterna, en Cristo Jesús hay esperanza. Por eso aquí comienza el apóstol Pedro, bueno, en este pasaje que leímos diciendo que el fin de todas las cosas se acerca. Es importante esta esperanza de que Cristo va a venir a rectificar todo, a poner todo en su lugar, a hacer justicia, a juzgar. Es importante esta esperanza de que un día Cristo vendrá, especialmente para aquellos que sufren, especialmente para aquellos que, como cristianos, no tienen el sartén por el mango, son marginados, son excluidos de la sociedad. Cuando ser cristiano no es lo más popular, no se ve bien, se ve mal, podemos recordar que un día vendrá Cristo Jesús a poner las cosas en orden. Y más nos vale estar del lado de la verdad. Más nos vale estar del lado correcto, que es el lado de Dios. Porque un día vendrá. Parecería que ahorita los malos ganan. Parecería que ahorita conviene más portarse mal, conviene más irse con la corriente de las ideologías, de lo que dice este mundo. No, mi hermano, no. No te dejes engañar, porque se acerca Cristo Jesús. Ya sea que nos toque mientras vivimos o que nos toque ir a la presencia de Dios, pero un día, tarde o temprano, ni tarde ni temprano, a su debido tiempo, Cristo volverá a juzgar a vivos y muertos y pondrá todas las cosas en su lugar, y más nos vale estar del lado correcto. Así es que el apóstol Pedro está dando esperanza para cristianos perseguidos.
Pero el apóstol Pedro dice, pero sed sobrios y velad en oración. ¿Qué significa eso? Que esta esperanza en el fin, en la segunda venida de Cristo, no se debe convertir en una locura, que a algunos les pasa, ¿no? Algunos se obsesionan con entender cuándo va a venir Jesús y se ponen a investigar las profecías de la Biblia y los eventos de la historia y los gobiernos y las guerras y los terremotos y se vuelven locos. No se trata de eso. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos para el regreso de Cristo Jesús, para el fin de todas las cosas? Con sobriedad, tranquilos. No nos preparamos investigando cuándo va a ser el día. Jesús dijo, nadie sabe. Jesucristo dijo, nadie sabe el día que va a regresar. Y Jesucristo también dijo, no te toca saber eso. Que no te obsesiones por eso. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Orando. Con una vida de oración. Velad y orar. Y es interesante que esto lo diga Pedro. Porque Pedro era impulsivo. ¿Se acuerdan de Pedro? Era impulsivo. Muchas veces no era sobrio y decía cosas sin pensar. No, Señor, yo nunca te voy a negar. Esa misma noche lo estaba negando. Pedro le faltó oración. ¿Se acuerdan que no podía orar aquella noche cuando Cristo fue arrestado para ser crucificado el siguiente día? Y Jesús les decía a sus discípulos, velad, orad conmigo, quédense despiertos orando conmigo. ¿Y qué hacían los discípulos? Dormidos. Y ahora ese mismo impulsivo que no podía orar nos dice a todos, aprendió la lección y nos dice a todos, ¿cómo esperamos el fin de todas las cosas? Con tranquilidad, sin impulsividad, con oración, en oración y en amor. Termina diciendo, y que haya ferviente amor entre ustedes, porque el amor cubre multitud de pecados. Ahorita explicaré eso. Y hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Dejen mirar las 4 enseñanzas, mis amados hermanos. 4 enseñanzas del día de hoy, que tienen que ver con cómo esperamos el fin de todas las cosas, cómo nos comportamos, que esto es lo que Pedro nos ha venido diciendo toda su carta, cómo vivimos como cristianos, cómo enfrentamos la hostilidad del mundo, cómo vivimos en esta cultura alejada de Dios, que mira a los cristianos como raros, cómo vive un cristiano, cómo enfrenta un cristiano esta realidad. 4 cosas. Número 1, con sobriedad. Con sobriedad. ¿Qué es esto de sobriedad? Sí, sin cosas raras, mi hermano, sin obsesiones extrañas por el fin del mundo, por los astros, por las guerras, de pronto hay estas, pues sí, como efervescencia escatológica de la gente por saber el fin del mundo y por saber... Ahora, no me malentiendas, definitivamente la escatología es un tema importante en la Biblia. Y algún día tengo ahí en la mente, en el corazón, un día tener una serie de devocionales que hable de eso, que es la escatología, la doctrina del fin, la doctrina de los últimos tiempos, de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios ha venido haciendo desde Jesucristo cuando vino por primera vez y algún día regresará. Pero me interesa mucho algún día hacerlo así para hablar de lo que dice la Biblia acerca del fin de los tiempos claramente, bíblicamente, porque hay mucha confusión, mucha desinformación. Mucha gente dice unas cosas, otros dicen otras. Esta efervescencia no sobria, sino todo lo contrario de sobrio. Impulsivo, extraño, ¿cómo será lo contrario de sobrio? Insobrio, ¿no? Número 2, con esperanza. ¿Cómo afrontamos un mundo donde se nos tacha a los cristianos de fanáticos, de raros, aleluyos, retrógrados, anticuados? Con esperanza, mi hermano, con esperanza de que un día Cristo vendrá a juzgar a vivos y a muertos, de que estamos del lado correcto, de que un día Dios dará a cada quien su merecido. Y ahora, no es que queramos que la gente dé su merecido por venganza, sino al contrario, queremos que los que no están del lado de Dios se conviertan a Cristo Jesús, pero para eso hay que tener esperanza. Confiemos en Él. Y eso significa de pronto que nos tocará sufrir, y nos tocará experimentar rechazo o incluso hasta violencia en nuestra contra. Pero confiamos en que tenemos quien nos proteja. Tenemos un Salvador, alguien que vendrá a hacer justicia. Número 3, perdón. Es interesante que el apóstol Pedro parece que cambia de tema, pero no cambia de tema, está hablando de lo mismo. ¿Cómo esperar ese momento en el que Cristo Jesús va a venir?
¿Cómo vivir en un momento en el que hay hostilidad para los cristianos, contra los cristianos por parte de esta sociedad? Con perdón, perdonando a aquellos que nos hacen daño. Dice Jesús, bendigan a los que los maldicen. Y también perdón entre nosotros. Y el apóstol Pedro cita un proverbio. Este dicho, que el amor cubrirá multitud de faltas, no se lo inventó Pedro, está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Proverbios 10:12, que dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá las faltas. Es muy importante entender esto, porque cuando lo leemos en su contexto de Proverbios, notamos que no se trata de que, como algunos pudieran pensar, esto del amor cubrirá multitud de faltas, pensando que si amamos a los demás, se nos van a perdonar nuestros pecados, como si se tratara de buenas obras que limpian pecados. No se trata de eso. En el contexto de Proverbios es muy sencillo. El odio despierta rencillas. Cuando tú hablas mal, cuando tú tratas mal a la gente, cuando tú te portas mal con la gente, cuando buscas la venganza, lo único que estás logrando es entrar en un círculo vicioso de violencia, de odio, y te hacen, y tú se las haces en venganza, y el que te la hace te la paga, y viceversa, y entramos en un círculo vicioso de violencia. Yo te daño, tú me dañas, yo te insulto, tú me insultas, y es un círculo de nunca acabar. Pero cuando amamos, cuando perdonamos, se rompe ese círculo de violencia. Seamos ese, mi hermano. Si estás en una relación de matrimonio, de amigos, de compañeros de oficina, de esas relaciones tóxicas, de esas relaciones de violencia, de falta de perdón, de violencia verbal, de violencia psicológica, de violencia física, seamos ese que rompe el ciclo, que rompe el círculo. ¿Cómo? No entramos en su juego de violencia, odio, maltrato, sino que perdonamos. Ah, ¿te parece locura? ¿Cómo crees? No, no puedo. Bueno, es lo que enseña la Biblia, mi hermano. Rompamos los círculos viciosos de violencia, de odio, de venganza con perdón, porque el perdón cubrirá multitud de faltas. El perdón es como un extintor que apaga el fuego de la violencia. Y termina diciendo el apóstol Pedro, hospédense unos a otros, pero sin murmuraciones. Me encanta eso porque es clásico, ¿no? Que le haces un favor a alguien, lo recibes en tu casa para que se quede a dormir, le das una ofrenda de amor, le das un aventón, lo que sea. Y de un lado u otro, de pronto hay murmuraciones, ¿no? Uy, el hermano me dejó entrar a su casa y no, hombre, tiene muchas cosas, es bien rico, quién sabe qué trampas hará, quién sabe qué. Oye, te dejó entrar a su casa y estás hablando mal de él. O el clásico, ¿no? Que les haces un favor, les das un aventón, un ride, les das comida, los ayudas. Y el día que no puedes, un día te dicen, oye, ¿me puedes dar un aventón? No, no puedo. Se enojan contigo. Así hay gente. Los has ayudado 20 veces. Has sido bueno con ellos 25 veces. El día que no puedes, se enoja. No puede ser. Esos cristianos son bien malos. En vez de estar agradecido. O al revés, al revés. Ayudas a alguien y luego te sientes superior a él porque lo ayudaste. Como si te debiera algo. Si amamos, amemos. Sin murmuraciones. Sin esperar nada a cambio. Hay quienes ayudan esperando algo a cambio, esperando fama, que todos se enteren. Yo los ayudé. Oigan, todos sepan que yo ayudé a no sé quién. Actitudes egoístas o reclamos. Si vamos a amar, que sea para vivir en armonía con la comunidad. 4 enseñanzas. Sobriedad para esperar la segunda venida. Esperanza para soportar la persecución. Perdón para cubrir las faltas de otros. Y amor para vivir la armonía en comunidad. Gracias, Padre Santo, por este desafío, por este devocional. Permítenos vivirlo cada día de nuestras vidas. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.